Hola, hoy quiero compartir contigo un tema muy interesante y es el de abrazar nuestras emociones. Hoy en día se oye mucho sobre la inteligencia emocional, sobre el manejo de las emociones, sobre el desborde emocional, pero en realidad pocos profundizamos en el tema de las emociones. Y es que cuando entramos en el mundo de las emociones, realmente estamos en el autoconocimiento, en la autocompasión, en la comprensión de mí misma. Entonces, es muy interesante hablar de este tema, pero para eso primero tendríamos que ver qué son las emociones. Las emociones son impulsos o reacciones que son involuntarias, que son intensas, que son breves y son subjetivas. Entonces, seguramente muy poca gente sabe que las emociones duran aproximadamente entre 3 y 5 segundos. Ni siquiera llega a un minuto, cuando son emociones naturales. Pero muchas veces las personas se quedan estacionadas en las emociones. Ya ni siquiera es la emoción natural ni genuina, no es la emoción primaria. De ahí se desencadena una serie de emociones que pasan a ser emociones secundarias y ahí es en donde pensamos y decimos que las personas realmente se estacionan ahí. Y cuando te estacionas en una emoción, realmente entras en un malestar. ¿Por qué? Porque ni siquiera te has dado cuenta ni te has percatado de cuál es la emoción que está invadiendo tu cuerpo. Como dije, son involuntarias. Eso quiere decir que surgen, simplemente surgen. ¿Y por qué simplemente surgen? Porque efectivamente surgen ante un estímulo. El estímulo puede ser una persona, un espacio, un aroma, ante alguna situación que en mi memoria ya tiene un recuerdo. Quiero ponerte un ejemplo y te invito a que en este momento evoques a tu mejor amigo o a tu mejor amiga y que te des cuenta qué pasa en ti cuando evocas a esa persona significativa para ti. Esos son los detonantes de las emociones. Pueden ser personas, lugares, aromas, espacios. Y hay emociones que son agradables o desagradables. A mí no me gusta decir que son buenas o que son malas. Pueden ser agradables. Las agradables las catalogamos como, por ejemplo, la alegría. Seguramente cuando te dije evoca esta imagen de tu mejor amigo o de tu mejor amiga, seguramente sentiste alegría. A diferencia de que si te digo evoca a la persona con la que tuviste el último conflicto, obviamente solamente al evocar esa imagen vas a conectar con una emoción. ¿Y qué pasa cuando yo la sostengo ahí? Pues eso se refleja en mi cuerpo. ¿Y por qué? Por una emoción que no he reconocido. Entonces, no es solamente reconocer la emoción, sino darme cuenta de qué pasa, cuánto tiempo me quedo estacionada en esa emoción. ¿Qué es lo que me quiere decir la emoción? Como dije, como son involuntarias, ahora vamos con la siguiente. Son intensas. Cuando yo te dije evoca a esta persona, a tu mejor amigo o a tu mejor amiga, seguramente te imaginas encontrándote con ella y claro que la emoción se desborda. Lo mismo sucede con la tristeza, con el miedo y con todo el resto de las emociones. Pero quería que experimentaras cómo es realmente breve. O sea, realmente la emoción es breve. Ya después pasas al estado de relación con la persona, pero la intensidad realmente en un inicio es muy breve. Entonces, eso es importante conocerlo y saberlo. Ahora te invito a que estés más pendiente de tus emociones y que te atrevas a abrazarlas. Y cuando digo abrazarlas, no las rechaces, porque muchas veces tema cultural o de creencias nos impiden abrazarlas. ¿Por qué? Porque hay juicios sobre las emociones. Y aquí vamos, por ejemplo, a esta parte de si yo no tuve una educación en relación a las emociones cuando era pequeño o pequeña, seguramente yo solamente voy a imitar la reacción de estas figuras importantes o de mi entorno en relación a las emociones. Por ejemplo, una persona en un ambiente en donde el enojo está mal visto o donde generalmente los papás o estas figuras de autoridad les decían no te enojes, o no estés triste, o no seas escandaloso o escandalosa cuando te rías. Todo eso va haciendo que esta emoción se reprima y tarde o temprano se va a ver reflejada en nuestro cuerpo. Entonces es importante empezar a dar espacio ya como adultos a conectar con estas emociones y empezar a reconocerlas. Y a reconocerlas es darme cuenta y darme permiso de sentir esas emociones. Como dije, son impulsos y estos impulsos nos llevan a tener
ciertas conductas y ciertas reacciones ante el entorno, hacia el exterior y también a veces hacia nosotros mismos. Entonces, por eso es importante aceptarlas. Pero el primer paso es reconocer la emoción en el momento. Por ejemplo, el miedo tiene este impulso de llevarnos a protegernos. Porque seguramente cuando yo siento miedo, estoy en un ambiente de miedo o sucede una situación en la cual estoy experimentando miedo, evidentemente lo que me está pidiendo esta emoción es ponerme a salvo, protegerme. Entonces las emociones, como dije, ni buenas ni malas, son intensas, pero nos permiten, nos están mandando un mensaje. Entonces ahora imagínate en un tema de tristeza. ¿Qué te imaginas que la tristeza te pide cuando contactas con ella? El mensaje de la tristeza es la reflexión, es quedarte en un estado de autorreflexión, de autoobservación, porque seguramente hubo una pérdida de algo. Te invita generalmente a estar solo o a quedarte en un estado de recogimiento con alguien más. Pero realmente una persona triste lo que necesita es estar solo para reflexionar, para liberar toda esa energía y todo ese impulso que se queda ahí. El enojo, por ejemplo, es una respuesta a la defensa, ¿sí? A salir corriendo, a ponerte en guardia cuando estás sintiendo una persona o una situación amenazante, y nosotros, el cuerpo responde a eso. Entonces, por eso es importante aprender a reconocer cuál es el mensaje de cada una de estas emociones. Más adelante vamos a profundizar, pero creo que esto es muy importante que lo vayas viendo. Vete relacionando con tus emociones. Y te repito, lo primero es reconocer que todos tenemos emociones, aceptar la emoción en el momento presente y darme cuenta si la emoción que estoy sintiendo, a veces, ahorita me acordé de un caso, decía, es que mi mamá me dice que toda la vida, que todo el tiempo estoy enojada. Y la verdad es que no estoy todo el tiempo enojada. A veces perdemos de vista si realmente si soy congruente con el lenguaje de mi cuerpo, con lo que estoy sintiendo. Y muchas veces eso, el mensaje del cuerpo, la lectura corporal, dice mucho más que las palabras. Hay que profundizar, hay que autoobservarnos, hay que ser honestos con nosotros mismos de lo que realmente estoy sintiendo. Y la siguiente es darme cuenta qué detonó esta emoción, qué fue lo que activó esta emoción en mí, porque esto es parte de nosotros en la cotidianidad. Todos los días estamos oscilando en diferentes estados emocionales. Lo importante es que los reconozcas, lo importante es que los identifiques, que los aceptes y que abraces estas emociones sin que las juzgues o sin que trates de cambiarlas. Si te das cuenta, la emoción, como te dije, como es breve, pasa rápidamente. Entonces, si lo sueltas, pues adelante. Mucha gente llega justo a terapia porque se da cuenta que está estacionada en alguna emoción y no sabe cómo salir de ahí. Entonces profundizamos en realmente cuál es la emoción que está ahí y que no se ha trabajado. ¿Por qué? Porque tal vez quedó reprimida, tal vez negada, porque nunca se le dio permiso a manifestarse. Entonces trabajamos a profundidad el tema de las emociones. Entonces es importante que comprendas que tus emociones están ahí y tienen un mensaje para ti. Al comprender esto, puedes entonces abrazarlas, aceptarlas y incluso se desarrolla esta comprensión y esta empatía con el otro. Porque cuando yo comprendo mi mundo emocional, soy empática con el otro. Aprendo a identificar esos impulsos y esas reacciones y puedo ser empática con el otro. Entonces, creo que la empatía es lo que nos hace falta como humanidad para desarrollar. Pero la empatía no va a surgir de la nada. Necesariamente tenemos que pasar y transitar esta parte del estado emocional individual para poder experimentarlo y llevarlo a nivel colectivo de una forma más responsable y más auténtica. Así es que espero que esta información te haya sido de gran utilidad. Gracias.